Cuando nadie apoya a Sagitario, el universo parece guardar silencio ante su fuego interior. Pero es precisamente en ese silencio donde el arquero recuerda quién es realmente. Sagitario no necesita el eco de las multitudes para seguir su camino, porque nació para recorrer senderos donde otros no se atreven a mirar. Es hijo del fuego y de la expansión, regido por Júpiter, el planeta de la fe, de la sabiduría y de las grandes visiones. Cuando el mundo le da la espalda, Sagitario siente el peso de su soledad como un arco tenso, apuntando hacia horizontes que solo él puede ver. En los momentos en que las voces del entorno se apagan y los apoyos se disuelven, el espíritu sagitariano se eleva por encima de la incertidumbre. Puede dolerle profundamente la traición, la incomprensión o la distancia de quienes alguna vez caminaron a su lado, pero su fuego no se extingue. Es un fuego que no depende del aire de otros, sino del impulso que nace en su pecho cuando recuerda que su destino no es seguir, sino guiar, explorar, descubrir. Sagitario no necesita permiso para creer. Y aunque tropiece, aunque se equivoque, aunque su idealismo sea visto como ingenuidad, sigue adelante porque algo en su alma sabe que su propósito no se negocia. Cuando nadie apoya a Sagitario, el universo lo somete a su prueba más sagrada, la de confiar en su visión aún sin testigos. Es en ese instante donde su fe se convierte en su espada, su libertad en su escudo, y su espíritu en el caballo que lo lleva más allá del miedo. Sagitario no lucha contra la oscuridad, la atraviesa, con el corazón ardiendo como antorcha. Aprende que la soledad no es castigo, sino entrenamiento. Que la distancia no es rechazo, sino espacio para expandirse. Que las puertas cerradas no son el fin, sino el desafío que lo impulsa a crear nuevas rutas. En su viaje, Sagitario descubre que las raíces no lo atan, lo sostienen, pero su verdadero hogar está en cada experiencia que lo hace más sabio. Su fuego no busca quemar, busca iluminar. Pero cuando el mundo no lo comprende, ese fuego se repliega en su interior y se transforma en una fuerza silenciosa, indomable. Desde ahí, el arquero vuelve a tensar su arco, apunta al horizonte del alma y dispara su flecha hacia el futuro. Cada golpe, cada caída, cada traición, se convierte en parte de su leyenda personal. Porque Sagitario no vive para complacer, vive para trascender. Cuando nadie lo apoya, Sagitario aprende que su verdadera guía está en el latido de su propia fe. La vida le enseña a sostener su visión incluso cuando las sombras de la duda lo rodean. Aprende a confiar en su instinto, a seguir su brújula interna, a caminar con paso firme incluso cuando la tierra tiembla. Se convierte en maestro de sí mismo, en sabio de su propio fuego. Descubre que su poder no radica en cuántos lo siguen, sino en cuántas veces se levanta después de caer. Porque mientras otros esperan señales externas, Sagitario crea las suyas con el fuego de su espíritu. No hay mayor prueba para un hijo de Júpiter que sentir que su luz no es comprendida. Pero en esa incomprensión florece su grandeza. Ahí se forja su independencia, su capacidad de renacer con una sonrisa incluso después de perderlo todo. Cuando nadie lo apoya, Sagitario se apoya en el viento, en el destino, en esa fuerza invisible que lo impulsa a avanzar. Su corazón se convierte en su templo, su mente en su mapa, su fe en su combustible. Y el mundo, que alguna vez le dio la espalda, termina girando hacia su luz cuando su verdad se cumple. Sagitario no necesita que lo aplaudan para brillar. Su energía proviene de la convicción profunda de que cada desafío tiene un sentido mayor, que cada caída es una lección, y que la vida, por dura que sea, siempre recompensa a los valientes. Cuando nadie lo apoya, el arquero sigue caminando, con la frente en alto y el alma encendida. Porque sabe que la libertad, su más grande tesoro, solo puede nacer de la autenticidad. Sabe que el viaje no siempre es compartido, y que las mejores vistas solo se descubren en la cima del propio esfuerzo. Así, cuando la soledad se convierte en compañera, Sagitario no se detiene. Su fuego interior lo guía como una estrella. Vuelve a creer, vuelve a reír, vuelve a soñar, y con cada paso demuestra que su destino no depende de la aprobación del mundo, sino de la fuerza con la que persigue su verdad. Porque aunque nadie lo apoye, aunque nadie lo entienda, el universo entero conspira a su favor. El arquero apunta al cielo, dispara su flecha de fe, y el horizonte se abre ante él, recordándole que su espíritu fue hecho para lo imposible. Cuando nadie apoya a Sagitario, emerge un poder que estaba dormido bajo la calma de su fuego. Es un despertar profundo, un llamado de su propia esencia a recordar que no fue creado para depender de los caminos trazados por otros, sino para abrir nuevos senderos en territorios donde pocos se atreven a soñar.
En ese silencio que le deja la ausencia de apoyo, Sagitario escucha la voz del cosmos resonando dentro de él, recordándole que la fe verdadera no necesita testigos. El fuego jupiteriano que lo guía no se apaga con la soledad, se refina, se vuelve más sabio, más consciente, más puro. Es la prueba de su destino, ser portador de una visión que solo puede nacer en quien ha aprendido a confiar en sí mismo cuando el mundo duda. Sagitario representa el viaje eterno del alma hacia la expansión. No se conforma con lo que ve, porque su mirada siempre busca lo que está más allá. Cuando el entorno no lo comprende, no es porque esté equivocado, sino porque su visión va un paso adelante del tiempo. Su espíritu es profético, su mente es filosófica, su corazón es un santuario de fe en lo posible. Cada vez que siente el peso del abandono, se transforma sin que nadie lo note. Las llamas de la decepción se vuelven brasas de sabiduría. El dolor de no ser comprendido se convierte en el fuego que lo impulsa a comprenderlo todo. En lugar de cerrarse, se abre al misterio, y su alma crece hasta abrazar el infinito. Nadie puede apagar el fuego que Júpiter depositó en Sagitario. Ese fuego no quema por ira, sino por propósito. Es el fuego del idealista que, incluso entre ruinas, imagina un nuevo amanecer. Cuando nadie lo apoya, Sagitario no clama al cielo, sino que se eleva hasta tocarlo. Su fuerza no proviene de la confrontación, sino de la expansión. Comprende que el universo se mueve en ciclos, y que incluso la incomprensión es parte del aprendizaje del alma. La falta de apoyo no lo destruye, lo purifica. Porque lo que Sagitario busca no es compañía, sino verdad. Y cuando la verdad lo llama, no hay multitud, aplauso ni recompensa que puedan reemplazar esa voz interior que lo impulsa a seguir su propio camino. En esos momentos de oscuridad silenciosa, Sagitario se convierte en su propio maestro. Aprende que la libertad no siempre es ligera, que a veces se paga con distancia, con desapego, con incomodidad. Aprende a confiar en el instinto que lo guía más allá del ruido. Aprende a encontrar señales en el viento, respuestas en el silencio, y fortaleza en lo invisible. Su viaje es espiritual, aunque el mundo lo perciba como aventura. Su destino no es huir, sino trascender. Es el alma del viajero eterno, que aunque caiga 1000 veces, se levanta con una sonrisa, convencido de que cada caída lo acerca más a la cima de su propósito. El fuego de Sagitario tiene una cualidad sagrada. Es la chispa que enciende la fe en medio del caos. Cuando nadie lo apoya, su espíritu se conecta con la fuente universal de esperanza, y desde ahí renace. Es entonces cuando su energía se vuelve contagiosa, cuando su presencia inspira sin pretenderlo, cuando su sola existencia recuerda al mundo que la fe en uno mismo es la mayor fuerza que existe. Sagitario no necesita promesas para seguir adelante, su promesa es el horizonte, su destino es la expansión del alma. Y aunque nadie lo acompañe, su viaje nunca es solitario, porque los dioses del fuego, la sabiduría y la libertad caminan a su lado. El arquero aprende que el propósito no se revela en los días fáciles, sino en las noches largas. En el silencio de la incomprensión, encuentra su brújula. Aprende a reconocer su valor no en la mirada de los demás, sino en el reflejo de su fuego en la oscuridad. En esos momentos, Sagitario se convierte en símbolo del alma indomable, del espíritu que no se rinde, del buscador que sigue caminando cuando los caminos desaparecen. Su fuego se transforma en faro, no solo para sí mismo, sino para quienes, sin saberlo, lo siguen desde la distancia, inspirados por su valentía. Cuando nadie lo apoya, Sagitario se reencuentra con su esencia jupiteriana, con esa fuerza que lo empuja a enseñar, a expandir, a guiar incluso sin público. Es entonces cuando su sabiduría florece en silencio, cuando su fe se vuelve invencible, cuando su visión se vuelve inmortal. Aprende que los grandes cambios comienzan en el alma solitaria de quien se atreve a creer sin testigos. Y en ese acto de creer, de persistir, de mantener encendida su llama aun cuando todo parece apagado, Sagitario se convierte en leyenda. Su vida no es un camino de comodidad, sino de conquista interior. Es el fuego que se expande sin fronteras, la esperanza que no se apaga ni siquiera en el abandono. Cuando nadie lo apoya, su alma danza con el viento y proclama su libertad al universo. Porque Sagitario no nació para depender, nació para inspirar. No nació para ser comprendido por todos, sino para mostrar lo que significa seguir la verdad propia sin temor. Y así, aun en la más profunda soledad, su espíritu resplandece. Porque el arquero celestial no necesita compañía para alcanzar el cielo, basta con su fe, su fuego y su destino eterno de expansión.
Cuando nadie apoya a Sagitario, el universo le concede una oportunidad que pocos signos pueden comprender, la de convertirse en su propio oráculo. En ese instante en que las voces externas callan, su mente se abre a un conocimiento profundo que no proviene de la lógica, sino del alma. Sagitario, regido por Júpiter, no se nutre solo de certezas, vive de la expansión que surge de la fe en lo desconocido. Cuando el apoyo se desvanece y el camino parece perder sentido, su espíritu encuentra un nuevo propósito en medio de la nada. Es allí donde se revela el verdadero poder de su signo, la capacidad de transformar la incertidumbre en dirección, la pérdida en sabiduría, la soledad en iluminación. Su fuego interior, lejos de extinguirse, se vuelve más selectivo. Aprende a proteger su energía, a discernir entre quienes lo acompañan por amor y quienes lo hacen por conveniencia. El aislamiento se convierte en una purificación de su entorno, un filtro que deja solo lo esencial, su propósito. Sagitario descubre entonces que el silencio no es enemigo, sino maestro. En ese silencio, la voz del cosmos se hace clara, y el arquero comprende que su destino no depende de la aprobación de otros, sino de su alineación con la verdad universal. Es un signo que no se conforma con sobrevivir, su naturaleza jupiteriana lo impulsa a trascender, a elevar cada experiencia, por dolorosa que sea, a una lección espiritual. Cuando el mundo lo rechaza, Sagitario se adentra en su dimensión más mística. Se conecta con su don de ver más allá de lo visible. Su mente filosófica busca respuestas en los rincones del alma, en la naturaleza, en los símbolos, en los sueños. Se convierte en un viajero no solo del mundo, sino de la conciencia. Descubre que su espíritu es un puente entre lo humano y lo divino, entre la experiencia terrenal y la sabiduría celeste. Y aunque el rechazo duela, se da cuenta de que el propósito de su fuego no es complacer, sino despertar. Que su palabra, su presencia y su ejemplo tienen un poder que no necesita validación, porque proviene de la conexión directa con el conocimiento cósmico que habita en su interior. En los momentos en que nadie lo apoya, Sagitario despierta su instinto visionario. Su mirada se eleva por encima de las circunstancias, comprendiendo que todo lo que parece obstáculo es una pieza más en el gran diseño del destino. Su optimismo, lejos de ser una ilusión, se convierte en un acto de resistencia espiritual. Es la fe que se mantiene firme aun cuando la realidad parece contradecirla. Es el fuego que no niega la oscuridad, sino que decide brillar dentro de ella. Sagitario se convierte en alquimista de su propio destino, transformando cada herida en una puerta hacia una versión más libre y sabia de sí mismo. En su viaje solitario, también aprende el valor del desapego. Comprende que no todo lo que se pierde debe ser recuperado, que algunas separaciones son actos de destino, no de castigo. Aprende a soltar sin rencor, a avanzar sin mirar atrás, a amar sin poseer. La libertad, su más alto ideal, se convierte en su guía. No busca ser comprendido, busca ser auténtico. Su fuego, alimentado por la fe, se eleva como una llama serena que no necesita ser vista para existir. Cada paso que da, cada caída que supera, lo acerca más a su propósito superior, vivir en coherencia con su verdad, incluso cuando nadie más la entienda. Sagitario, en su esencia más pura, representa la expansión del alma más allá de los límites de la materia. Cuando nadie lo apoya, su espíritu se alinea con las fuerzas invisibles del universo. Se vuelve consciente de que las almas grandes no siempre encuentran compañía, porque su frecuencia pertenece a otro nivel de existencia. Esa comprensión lo libera. Ya no busca ser aceptado, busca ser útil al propósito universal. Su dolor se convierte en ofrenda, su fe en brújula, su fuego en legado. Se levanta cada día sabiendo que su camino no es el más fácil, pero sí el más verdadero. A través de la adversidad, Sagitario aprende el arte del renacimiento. Su espíritu no se quiebra, se transforma. La falta de apoyo lo empuja a mirar dentro de sí, a encontrar una fuerza que nunca supo que tenía. Y cuando la encuentra, se da cuenta de que ya nada puede detenerlo. Su luz se vuelve más clara, más sabia, más poderosa. Se convierte en inspiración para otros, incluso para aquellos que alguna vez dudaron de él. Su resiliencia se vuelve símbolo de esperanza, su historia se transforma en testimonio de la fe que no se rinde. El arquero se eleva sobre las ruinas del desaliento y descubre que el verdadero apoyo siempre estuvo en su conexión con el cosmos. La energía de Júpiter le recuerda que cada expansión requiere un salto al vacío, y que solo quien se atreve a saltar puede descubrir sus alas. Cuando nadie lo apoya, Sagitario no cae,
se lanza hacia lo desconocido con la certeza de que algo superior lo espera. Porque su naturaleza no es la del conformismo, sino la del vuelo. Su fuego no fue creado para calentarse, sino para guiar. Su espíritu no nació para obedecer, sino para enseñar. En el silencio de la incomprensión, Sagitario encuentra su grandeza. Su historia no se escribe con la aprobación de los demás, sino con la tinta invisible de su fe. Es el viajero del alma que atraviesa desiertos, montañas y tempestades con el corazón en llamas. Y al final, cuando el viento se calma y el polvo se asienta, se descubre a sí mismo como parte del infinito. Su alma brilla no porque alguien lo haya apoyado, sino porque se convirtió en el propio fuego que buscaba. Así, el arquero sigue su camino, libre, sabio y eterno, llevando consigo la verdad que solo los espíritus indomables pueden comprender, que la fe en uno mismo es la fuerza que mueve los mundos. Cuando nadie apoya a Sagitario, la vida lo lleva a mirar de frente el misterio de su fuego. En ese instante, comprende que su espíritu no fue creado para recibir aprobación, sino para encender caminos. Es entonces cuando despierta el aspecto más antiguo de su energía, el sabio nómada que camina entre mundos, el buscador eterno que haya significado incluso en el caos. Sagitario entiende que su existencia no es una casualidad, es una manifestación viva de la expansión del cosmos. Cada silencio que lo rodea es un espacio sagrado donde su sabiduría interior puede hablar sin interrupciones. Allí se revela su naturaleza divina, esa chispa de Júpiter que no se rinde ante la ausencia de apoyo, porque reconoce que su mayor aliado siempre ha sido el destino. En el momento en que el mundo lo deja solo, Sagitario se encuentra con la esencia más pura de su propósito, la libertad del alma. No una libertad superficial, sino aquella que nace cuando deja atrás toda necesidad de aprobación y se entrega al flujo del universo. Comprende que la libertad auténtica implica responsabilidad, porque quien vive fiel a su verdad debe sostener su fuego incluso cuando el viento sopla en contra. Esa es su prueba iniciática, su rito de expansión. Su espíritu se templa en la adversidad como el acero en el fuego, y de esa alquimia interior surge un poder que no depende de circunstancias externas. Su luz deja de ser una antorcha para convertirse en un sol que irradia desde adentro hacia todo lo que toca. Sagitario aprende que su fuego no es solo para sí mismo, sino para iluminar a quienes lo observan desde la distancia. A menudo, quienes no lo apoyan son los que más tarde entienden la magnitud de su fuerza. Su camino no busca el aplauso inmediato, sino la trascendencia a largo plazo. Su energía jupiteriana le enseña que el tiempo es su aliado, que todo lo que ahora parece pérdida se convertirá en expansión. La ausencia de apoyo no lo detiene, lo impulsa a crear nuevas sendas, a confiar en su visión cuando nadie más la comprende. Su fe no es ciega, es sabiduría ancestral que reconoce patrones invisibles en el tejido del destino. Su fuego sabe esperar, porque su alma ha viajado muchas vidas aprendiendo que la paciencia es una forma de poder. En su silencio, Sagitario también descubre el valor de la introspección. Aunque es un signo del movimiento, la falta de apoyo lo obliga a detenerse, a mirar dentro de sí, a cuestionar no su camino, sino el motivo de su impulso. Y allí, en la quietud que antes temía, encuentra respuestas que le otorgan una nueva dirección. Aprende a viajar sin moverse, a expandirse sin partir, a crecer incluso cuando el mundo parece cerrarse. Esa expansión interna es la más poderosa, porque no depende de horizontes físicos sino de la elevación de su conciencia. Sagitario se convierte en maestro de su propio fuego, un alquimista de la fe que transforma la soledad en sabiduría y la decepción en impulso creador. El arquero comprende que su energía está destinada a inspirar, no a ser comprendida. Que su fuego es demasiado vasto para caber en moldes humanos, porque su misión es conectar el cielo y la tierra. Su espíritu es el puente entre lo divino y lo tangible, entre la visión del futuro y la experiencia del presente. Cuando nadie lo apoya, Sagitario se recuerda a sí mismo que su camino es cósmico, que su fuerza proviene de planos que trascienden la mirada humana. Es en esos momentos cuando su intuición se agudiza, cuando su conexión con lo sagrado se intensifica, y su alma se eleva más allá de lo cotidiano. Aprende a reconocer las señales del destino en los pequeños detalles, en el vuelo de un ave, en la quietud del amanecer, en la sincronicidad de los acontecimientos. Sagitario también descubre la profundidad del sacrificio. Entiende que los visionarios muchas veces caminan solos, no por castigo, sino porque su frecuencia los separa de lo común. La incomprensión se vuelve su manto, y bajo ese manto crece su fortaleza.
En su corazón late una certeza que ningún abandono puede apagar, la de que el fuego de su propósito arde por voluntad divina. Ese fuego le permite renacer una y otra vez, reinventarse sin perder su esencia. Cuando nadie lo apoya, Sagitario no busca refugio, busca expansión. Abre sus alas invisibles y deja que el viento lo lleve, confiando en que cada corriente, por caótica que parezca, lo conduce a un destino más alto. En el silencio de la adversidad, su fe se convierte en su lenguaje. Sagitario no necesita explicaciones, su alma las siente antes de que el mundo las entienda. Es portador de una sabiduría que no puede ser aprendida en libros, porque proviene de la conexión directa con la verdad universal. Cada obstáculo que enfrenta lo acerca más a esa fuente. Cada puerta cerrada le enseña a abrir portales invisibles. Cada pérdida lo devuelve a su esencia. Y en ese proceso, su fuego se vuelve eterno. No hay sombra que pueda extinguirlo, porque fue encendido por los dioses para mantener viva la llama de la esperanza. El arquero, cuando se siente solo, no cae, se expande. Se fusiona con el viento, con el horizonte, con el sueño que lo llama desde más allá de las estrellas. Su fuego se convierte en guía para otros sin proponérselo, porque la autenticidad de su viaje resuena en el alma de quienes también buscan su propio sentido. Sagitario se convierte en símbolo del espíritu libre que sigue adelante incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no hay testigos. Su vida se transforma en una ofrenda de coraje al universo, una declaración de que la fe en uno mismo es suficiente para mover montañas, para cruzar mares, para encender mundos. Cuando nadie lo apoya, Sagitario no se apaga. Se convierte en fuego puro, en verdad que camina, en destino que no se detiene. Su viaje nunca ha sido de multitudes, sino de alma. Y cuando el polvo del tiempo se asienta, el universo entero reconoce su paso. Porque su luz, nacida en la soledad, se expande hasta tocar lo eterno, recordando que incluso en el más profundo silencio, el fuego del arquero sigue apuntando hacia el infinito. Cuando nadie apoya a Sagitario, se manifiesta el aspecto más profundo de su fuego espiritual, aquel que trasciende el plano visible y conecta con las fuerzas primordiales del universo. En la soledad del camino, el arquero siente que algo mayor lo observa, como si el cosmos entero conspirara silenciosamente para recordarle que nació bajo el signo de la expansión, no del límite. La energía jupiteriana que lo guía no se mide por la presencia de aliados, sino por la inmensidad de su propósito. Sagitario entiende, en esos momentos, que su fuego no necesita validación para existir, porque su esencia es autosuficiente, eterna, y parte del pulso mismo de la creación. Allí, cuando todo parece callar, cuando las miradas ajenas desaparecen, el arquero despierta a su verdadera naturaleza, la del espíritu libre que transforma la soledad en territorio sagrado. La falta de apoyo no lo reduce, lo revela. Es entonces cuando aprende a escuchar el lenguaje secreto de la vida, ese que se expresa en sincronías, en señales invisibles, en la intuición que arde como brújula interior. La energía de Sagitario se vuelve más instintiva, más sabia, más ancestral. Su fuego deja de ser solo impulso para convertirse en dirección. Ya no busca avanzar por escapar de la oscuridad, sino por la necesidad interior de expandirse más allá de sus límites conocidos. Su viaje deja de ser físico y se vuelve trascendental. Aprende que el crecimiento no siempre viene de la compañía, sino del diálogo con lo divino que vive dentro de él. Así, Sagitario se convierte en su propio templo, y su fe se vuelve una llama que ilumina no solo su camino, sino el de quienes, sin saberlo, observan su ejemplo desde la distancia. En ese estado de independencia espiritual, Sagitario se encuentra con el verdadero significado del fuego mutable que lo habita. No es un fuego destructivo, sino creativo. No busca consumir, busca elevar. Su llama simboliza el conocimiento que transforma, la verdad que libera, la visión que enciende esperanza incluso en los horizontes más inciertos. Cuando nadie lo apoya, su mente se abre a nuevas dimensiones del pensamiento, a filosofías que solo se revelan a quienes han cruzado el umbral del aislamiento. Su curiosidad renace, su sed de sentido se intensifica, y su mirada se vuelve más amplia que nunca. Comprende que la soledad no es ausencia, sino comunión con lo infinito. Allí donde otros ven vacío, Sagitario ve expansión. Donde otros sienten silencio, él escucha el eco del universo respondiendo a su fuego. La falta de apoyo lo lleva también a enfrentar su sombra, ese territorio donde habita la duda, el desánimo y el cansancio. Pero Sagitario no huye de su oscuridad, porque sabe que el fuego más puro se forja en las profundidades.
Su espíritu guerrero no teme al caos, lo entiende como una parte necesaria del orden superior. Aprende que la luz sin sombra no tiene propósito, que la fe sin prueba no tiene raíz. Y así, en lugar de apagar su llama, la nutre con las lecciones que la vida le ofrece en forma de desafío. En esa alquimia interior, el arquero se transforma en sabio. Ya no busca solo aventuras exteriores, sino el viaje sagrado hacia la comprensión del alma. Su fuego se vuelve conocimiento, y su conocimiento se vuelve libertad. Cuando nadie lo apoya, Sagitario despierta también su naturaleza visionaria. Se convierte en el portador de una fe que no depende de los resultados, sino de la confianza en el proceso. En su mente nacen ideas que el tiempo aún no está listo para recibir. Sus pensamientos cruzan las fronteras de la realidad común, explorando futuros posibles, filosofías aún no comprendidas, verdades que solo el fuego de la intuición puede revelar. Su espíritu no se detiene ante el rechazo, porque sabe que toda verdad nueva primero es incomprendida. Su misión no es ser aceptado, sino ser puente entre el presente y lo que está por venir. Esa es la grandeza de su signo, ser el viajero que abre caminos donde aún no existen, ser la flecha que apunta hacia lo desconocido con la certeza de que algo divino la guía. La ausencia de apoyo lo vuelve también más compasivo. Al experimentar la incomprensión, Sagitario aprende a entender a los demás desde un lugar más profundo. Su sabiduría se vuelve empática, su fuego se humaniza. Aprende que la fe no solo se trata de creer en sí mismo, sino también de creer en la posibilidad de transformación de todos los seres. En su corazón, el fuego de Júpiter se expande en forma de bondad, de generosidad, de esperanza compartida. Ya no necesita ser visto para brillar, brilla porque es parte del orden natural del universo. Sagitario se convierte en un faro invisible, un maestro sin púlpito, un guía sin discípulos, que enseña simplemente existiendo, caminando, creyendo. El poder del arquero en su soledad es tan grande que termina conectándolo con fuerzas arquetípicas. Se convierte en símbolo de la búsqueda eterna del alma humana por la verdad. En su viaje, encarna al explorador, al filósofo, al profeta, al soñador que desafía los límites de la percepción. Cada paso que da, aunque parezca incierto, está guiado por una sabiduría superior que lo protege. Y aunque las pruebas lo golpeen, aunque la vida lo despoje de apoyos, Sagitario se mantiene erguido porque su fuego no pertenece al mundo, pertenece al cielo. Es un fuego estelar, nacido del aliento de los dioses, destinado a recordar a la humanidad que el sentido de la existencia se encuentra en la expansión, no en el miedo. En esa comprensión, Sagitario encuentra la paz que no depende de la compañía, sino del propósito. Entiende que el verdadero apoyo proviene del equilibrio entre el alma y el cosmos. Descubre que cuando nadie lo apoya, la vida le está concediendo la oportunidad de demostrar la fuerza de su espíritu. Y así, avanza, con el fuego en el pecho y el horizonte como promesa. Porque su camino no termina donde los demás lo abandonan, su camino empieza donde los demás se detienen. Y en esa marcha eterna, en esa danza entre fe y libertad, Sagitario deja un legado invisible, la enseñanza de que la soledad no es vacío, sino expansión, que la fe no es ingenuidad, sino poder, y que quien se atreve a creer, incluso cuando nadie lo apoya, se convierte en llama eterna en el firmamento del destino. Cuando nadie apoya a Sagitario, su fuego entra en una etapa de purificación más profunda, una fase en la que el alma se ve obligada a reconocerse sin adornos ni espejos. En ese vacío aparente, se revela la fuente primigenia de su poder, la conexión directa con el espíritu del universo. Sagitario comprende que la vida le quita apoyos no para castigarlo, sino para recordarle que su verdadero sostén no está en el exterior, sino en la llama inextinguible que arde en su interior. Ese fuego, que ha viajado a través de vidas, tiempos y estrellas, se convierte en su única brújula. Es el fuego de la expansión, de la búsqueda de sentido, de la fe que no se apaga aunque el mundo se vuelva sombra. En ese silencio impuesto por la falta de compañía, Sagitario despierta la voz eterna de su esencia, aquella que lo impulsa a seguir caminando cuando todo parece detenido. En este punto, su naturaleza mutable lo impulsa a reinventarse una y otra vez. Sagitario no se estanca, porque su fuego está hecho para moverse, explorar, transformar. Cuando nadie lo apoya, encuentra dentro de sí nuevos caminos, nuevas formas de crecer, nuevos motivos para creer. Comprende que la adversidad es solo un recordatorio de que su espíritu necesita espacios más amplios. Su energía jupiteriana, regida por la expansión y el conocimiento, lo empuja a descubrir la grandeza que se esconde en el desafío. No se queda en la herida, sino que convierte la herida en puerta.
Y al cruzarla, encuentra su verdadera maestría, la sabiduría que se forja no en los aplausos, sino en el eco de su propia determinación. El fuego de Sagitario tiene una naturaleza cósmica que lo vincula con la ley de la sincronicidad. Cuando nadie lo apoya, el universo reorganiza los hilos invisibles de la realidad para mostrarle que no camina solo. Aparecen señales, coincidencias, encuentros inesperados que confirman que su camino es el correcto. En la soledad, su sensibilidad espiritual se agudiza. Empieza a sentir la voz del destino en el movimiento del viento, en la forma de las nubes, en la manera en que el tiempo se acomoda a su paso. Su intuición se convierte en una guía más fuerte que cualquier consejo humano. Aprende que el apoyo que le faltaba en la tierra lo compensa el respaldo de las fuerzas celestes que lo observan con admiración. Porque Sagitario, en su soledad, no está abandonado, está siendo guiado por las constelaciones que llevan su nombre. A medida que su fuego se eleva, Sagitario se convierte en un símbolo viviente del poder de la fe. La falta de apoyo lo transforma en alquimista emocional, capaz de convertir la decepción en sabiduría y la soledad en expansión. Descubre que el dolor tiene propósito, que el rechazo tiene enseñanza, que la distancia tiene significado. Su alma aprende a reconocer el valor de cada experiencia sin juzgarla, entendiendo que incluso las más duras son parte del gran tejido del crecimiento. Júpiter, su regente, le otorga la visión de comprender que la vida siempre actúa en favor de su evolución, aunque en apariencia lo despoje. Y en esa comprensión, Sagitario se eleva por encima de la confusión. Aprende a ver desde la altura del alma, donde cada pérdida es un punto de partida y cada vacío, una semilla de expansión. En esta etapa, Sagitario también despierta el poder del maestro interior. Cuando ya no hay voces externas que lo guíen, escucha su propia sabiduría ancestral. Recuerda lo que su alma ha aprendido en 1000 travesías. Su mente, antes dispersa por la búsqueda constante de experiencias, se enfoca. Comprende que la verdadera aventura no siempre está fuera, sino dentro de sí. Allí encuentra templos, constelaciones, universos enteros esperándolo. Su fuego deja de ser una llamarada incontrolable y se convierte en una fuerza consciente, dirigida, transformadora. Aprende a dominar su impulso, a canalizar su entusiasmo, a convertir su pasión en propósito. Ya no busca huir del mundo, sino integrarse con él desde una posición más elevada. Su libertad se vuelve más serena, más sabia, más auténtica. El destino de Sagitario no es ser comprendido, sino encarnar la visión de lo posible. Cuando nadie lo apoya, su energía se purifica de las expectativas ajenas. Su fuego se vuelve más limpio, más enfocado, más fiel a su esencia. Aprende a vivir sin necesidad de ser validado. Su camino se convierte en una afirmación constante de su verdad. Cada paso que da, aunque solitario, tiene una resonancia cósmica. El universo responde a su fe con sincronicidades, con puertas que se abren justo cuando todo parecía cerrado. Y en ese flujo de energía, Sagitario reafirma su misión, ser mensajero de esperanza, portador de luz, puente entre el pensamiento humano y la sabiduría divina. En su recorrido interior, también redescubre la importancia de la alegría, incluso en medio de la prueba. La risa, la curiosidad y el entusiasmo son su medicina sagrada. Son la expresión de su fe viva, esa que no se apaga aunque el entorno sea incierto. Sagitario no se entrega a la tristeza, la transforma. Su fuego convierte el dolor en impulso para crear, enseñar, inspirar. En los momentos más oscuros, su chispa jupiteriana se expande, recordándole que la luz interior siempre supera la densidad exterior. La falta de apoyo no le roba su fuego, lo afina. Lo vuelve selectivo, más fuerte, más sabio. Y así, el arquero sigue disparando su flecha hacia el horizonte, no buscando aprobación, sino propósito. Su destino es caminar incluso cuando no hay senderos. Es el signo que representa la fe ciega en el movimiento del universo, la confianza absoluta en que cada paso tiene sentido. Cuando nadie lo apoya, Sagitario encarna la esencia de la superación. Aprende que el verdadero poder no es resistir, sino fluir, no es imponerse, sino creer, no es tener compañía, sino mantener viva la llama interior. Su viaje se vuelve una epopeya del alma, una historia escrita con fuego y esperanza. Porque cada vez que se levanta, el universo se expande con él. Cada vez que confía, la creación lo respalda. Y cuando su flecha atraviesa la noche más densa, ilumina el camino de todos los que, en silencio, aún buscan su propia luz. Así,
Cuando el mundo no lo comprende, Sagitario se convierte en mito, en energía viva que trasciende el tiempo. Su fuego no pertenece a una era ni a un lugar, es parte del pulso cósmico que mantiene la fe viva en la humanidad. No importa cuán solitario sea su andar, porque en lo invisible, las estrellas que lo rigen lo acompañan. Y cuando su espíritu se eleva, el universo responde, recordándole que nació para ser un faro, no una sombra. Su soledad no es ausencia, es llamado. Su fuego no es castigo, es destino. Su fe no es ingenuidad, es creación. Y su viaje, aun sin testigos, es la confirmación de que el fuego de Sagitario fue, es y siempre será la chispa que mantiene al cosmos en expansión. Cuando nadie apoya a Sagitario, el universo lo conduce hacia el descubrimiento más sutil y poderoso de su naturaleza, la conexión entre su fuego y el tiempo. Sagitario, regido por Júpiter, no solo representa la expansión en el espacio, sino también en la dimensión de lo eterno. Cuando todo parece detenido y el entorno no ofrece respaldo, el arquero comprende que su energía no pertenece al instante, sino al ciclo. La falta de apoyo no significa pérdida, sino preparación. El tiempo se convierte en su aliado, enseñándole a confiar en la semilla de su fuego, incluso cuando aún no florece. En ese silencio donde no hay eco de reconocimiento, Sagitario se funde con la paciencia cósmica de Júpiter, entendiendo que toda promesa se cumple cuando la fe se mantiene viva más allá del calendario humano. Su fuego no se apaga en la espera, se concentra, se densifica, se vuelve energía creadora que germinará con fuerza cuando el universo decida que ha llegado su hora. En esa etapa de aparente aislamiento, Sagitario despierta su poder de trascendencia emocional. Aprende que la fortaleza no solo consiste en avanzar, sino en mantenerse luminoso cuando la emoción humana tiende a oscurecerse. Su fuego no niega el dolor, lo transforma en sentido. Cada decepción se convierte en sabiduría emocional, cada herida en mapa, cada pérdida en un nuevo horizonte interior. Sagitario comprende que la alegría no siempre nace de lo externo, sino del reconocimiento interno de su propósito. A través del desapego, aprende a amar de forma más libre y consciente. Su corazón, lejos de endurecerse, se expande. Es el signo que puede convertir el abandono en compasión, la distancia en comprensión, y la falta de apoyo en el más puro acto de confianza en la vida. El fuego sagitariano también despierta en la oscuridad una fuerza intelectual que pocos pueden igualar. Cuando las voces externas callan, su mente se convierte en un laboratorio de ideas. Se sumerge en la búsqueda de conocimiento, pero ya no para acumular, sino para comprender. Se abre a filosofías, símbolos, culturas y pensamientos que alimentan su espíritu. El silencio exterior le da espacio a su mente para conectar con su sabiduría superior, esa intuición jupiteriana que le permite ver el orden en el caos. Aprende que la verdad no es un destino, sino un proceso continuo. Su fuego mental se enciende con una claridad que solo nace cuando el ruido desaparece. Así, el arquero se convierte en el sabio que encuentra respuestas en lo invisible, en el pensador que une razón y espíritu, en el visionario que entiende que el conocimiento sin fe carece de alma. Cuando nadie lo apoya, Sagitario entra en contacto con la energía arquetípica del viajero sagrado. Su soledad se convierte en peregrinaje. No busca lugares para escapar, sino espacios donde reencontrarse. Cada paso solitario tiene un sentido iniciático. Cada experiencia se transforma en rito. El camino se vuelve espejo de su evolución interna. A través del movimiento, se libera del miedo a la quietud, y a través de la quietud, aprende que el viaje más importante no se mide en kilómetros, sino en profundidad de conciencia. Su andar, aunque solitario, está lleno de presencias invisibles, la protección de Júpiter, la guía de su intuición y la compañía de las almas que vibran en su misma frecuencia, aunque no pueda verlas. Sagitario es un viajero del alma, destinado a recorrer mundos externos e internos hasta descubrir que ambos son reflejos de una misma verdad. El poder de Sagitario en la adversidad también se manifiesta en su capacidad para inspirar sin proponérselo. Cuando nadie lo apoya, su fuego se vuelve testimonio silencioso. Su resiliencia, su fe, su alegría en medio del desierto se convierten en señales para otros caminantes perdidos. Sin pretenderlo, se vuelve faro. Su ejemplo enseña que no es necesario tener todo a favor para avanzar, que el fuego interior basta para abrir camino en la oscuridad. Sagitario, incluso en su soledad, irradia una fuerza magnética, una esperanza que otros sienten sin saber por qué. Su energía es contagiosa,
porque está alineada con una verdad universal: la fe es la chispa que mueve el universo, y él es su portador. Cuando las circunstancias lo obligan a desprenderse de todo lo conocido, Sagitario se encuentra con su verdadera grandeza. Entiende que el fuego que lo habita no necesita raíces, porque su hogar es el horizonte. Su alma encarna la libertad del cosmos, la certeza de que todo está interconectado. No teme perder, porque sabe que nada realmente se pierde, solo cambia de forma. Su fuego enseña que el apego detiene la expansión, y que el amor más puro es aquel que no busca retener, sino compartir. En ese entendimiento, Sagitario se convierte en maestro de la entrega. Aprende a confiar en el flujo de la vida, en la sabiduría del destino, en el equilibrio invisible que sostiene todo. Su fe se vuelve absoluta, no por ingenuidad, sino por comprensión profunda de las leyes cósmicas que rigen la existencia. En la falta de apoyo también se despierta su espíritu de construcción. Sagitario no solo sobrevive al vacío, lo llena de propósito. Aprende a construir con sus propias manos los cimientos de sus sueños, sin depender de nadie. Su fuego se vuelve creativo, constructor de realidades, forjador de caminos. Allí donde antes esperaba compañía, ahora genera movimiento. Se convierte en arquitecto de su destino. Su energía expansiva lo lleva a crear proyectos, ideas, visiones que trascienden su propia vida. Su fuego, una vez interiorizado, se proyecta hacia el mundo en forma de inspiración, enseñanza o legado. Porque cuando Sagitario logra apoyarse únicamente en su fe, se convierte en fuente de luz para todo lo que toca. En lo más profundo de su alma, Sagitario guarda la memoria de las estrellas. Su fuego no es humano, sino divino. Por eso, cuando nadie lo apoya, el universo entero parece inclinarse ante su resistencia. Las pruebas que enfrenta no son obstáculos, sino recordatorios de su misión. Sagitario no nació para ser comprendido por todos, nació para recordarle a la humanidad que la esperanza no muere, que la expansión no tiene fin, que la fe es la fuerza más poderosa del cosmos. Su fuego es el eco del primer amanecer, la chispa que encendió la creación, el impulso que empuja a las almas a seguir buscando el sentido de su existencia. Y así, cuando el silencio es total y las sombras parecen devorarlo todo, el arquero se eleva. Su fuego se alza como columna de luz que atraviesa la noche del alma. Su fe vibra con la frecuencia de lo eterno. No necesita testigos, porque su esencia ya es testimonio. Y en esa grandeza silenciosa, Sagitario cumple su destino: mantener viva la llama del espíritu, demostrar que incluso sin apoyo, el alma puede brillar más que 1000 soles, y que el fuego de la fe, cuando se enciende en el corazón del arquero, se convierte en llama inmortal capaz de iluminar la eternidad.